Con una simple lata de atún vamos a hacer una receta deliciosa y súper rápida. Lo primerísimo es que vamos a cortar una cebolla en cubitos pequeños. O si nos ponemos ya técnicos, la palabra en cocina es brunoise. Medio pimiento rojo, tanto este puede servirles del italiano como pueden usar el otro, el redondito, como le digo yo. Y lo mismo, pues tiritas y cubitos. Dos ajitos que los machacamos, así nos va a facilitar el cortarlo en pequeñito. Lo mismo, igual que los otros ingredientes, en cubitos. Y los ingredientes al final del vídeo, todo bien especificado. Primer paso, un chorrito de aceite, no mucho, como una cucharada. Ponemos el ajito que habíamos picado y una hojita de laurel. Y como siempre digo, lo movemos en el aceite para que vaya aromatizando. Esto a fuego medio alto por un minutito. No hay que dejar que se nos queme el ajo. Pasado el minuto, retiramos la hojita de laurel y ahora agregamos la cebolla que habíamos picado. La tenemos un minuto. Un puntito de sal. Después del minuto, el pimiento. Esta salsa que estoy preparando es para 2 platos. Y lo dejamos un minuto más. Después del minuto agregamos el tomate, el puré de tomate y un poquito de agua. No mucho, como un cuarto de vaso. Todo esto a fuego medio alto. Mezclamos. Cuando comience así a burbujear, a hervir, le vamos a agregar un vasito pequeño de vino, que viene siendo pues la mitad. Vino blanco, porque para el atún y los pescados tiene que ser vino blanco. Y dejamos que hierva, porque así dejamos que el alcohol se evapore. Así va a estar por unos 2 minutos. Y después de los 5 minutos es cuando vamos a agregar la lata de atún. Es una lata de 185 gramos. Este está en aceite, este atún. Pero pueden usar si quieren el que viene con agua. Tapamos y lo vamos a dejar entre 15 y 20 minutos. Pues ya pasados los 20 minutos a fuego bajo, vemos que ha espesado, ya se ha mezclado todos los sabores, esto huele que es una delicia. Bien, apagamos y retiramos. Ponemos una olla amplia con bastante agua para hervir la pasta. Una vez que el agua rompe a hervir, ponemos un buen puñado de sal y agregamos la pasta. El tiempo de cocción, por lo menos de mi pasta, es 8 minutos. Ustedes fíjense lo que dice el paquete de la pasta que vayan a hacer. Eso si lo quieren al dente. Si lo quieren más blandita, pues le dejan 1 o 2 minutos más. Lista la pasta, que ya les dije tiene que estar un poco al dente porque la vamos a terminar de hacer ahora con la salsa. Retiramos la olla con la pasta, pero no tiren el agua. Y ahora la salsa, que ya está lista y caliente, la tenemos encendida al fuego. Vamos a ir pasando la pasta directamente de la olla con el agua. La vamos a ir pasando y la vamos a mezclar. La vamos a terminar de hacer la pasta aquí con la salsa para que se impregne bien del sabor. Le vamos a agregar un cucharón del agua de la cocción de la pasta y la vamos a mezclar bien, porque lo que queremos ahora es que se ponga cremosa, lo que llaman los italianos la mantecatura de la pasta, porque el almidón de la pasta se va a mezclar con todo esto. Unos cuantos meneitos así y la tenemos lista. Apagamos el fuego y retiramos. Ahora vamos a servir. Tomamos una buena ración y la ponemos en el plato. Le agregamos salsita por encima. Y
Y ahora no lo puedo evitar, voy a cometer un crimen que dicen los italianos, que las pastas hechas con pescado o mariscos no se les pone queso parmesano. Pero es que yo no lo puedo evitar. Yo una pasta sin queso parmesano es que no puedo. Así que una buena cantidad de queso, los que quieran. Y le pido perdón de todo corazón a los italianos. Y tenemos lista nuestra pasta de atún. Vamos a probarla. Y llegó la hora. Esta es la parte que más me gusta. Bueno, yo creo que a todo el mundo. Está exquisito, divino. Bueno, claro, ¿qué voy a decir? Pero es que es la verdad. Si les ha gustado el vídeo, compártanlo, denle like y los espero en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande y yo voy a seguir. Con una sencilla lata de atún vamos a hacer una receta muy rígida. Con una receta de atún. Con un... ¡No puedo! Ah, ya va a ver. Ok.